Shalom, shalom, ¿cómo están estimados Javerín y Karim? Les saluda Harold Aliaga. El día de hoy vamos a compartir Carta a los Romanos, capítulo 13, para lo cual vamos a hacer una pequeña verajá. Y decimos lo siguiente: bendito sea Señor Rey del Universo, quien nos da un día más de vida, quien nos bendice con su bendita palabra, quien nos ha permitido reunirnos hasta este momento para analizar las palabras de la bendita Torá, a la luz de los escritos de los primeros discípulos, por los méritos de Yeshua el Mesías. Amén. Muy bien, queridos Javerín, Bejaverot, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de Carta a los Romanos, capítulo 13. Este estudio se lo quiero dedicar a mi hermano y compatriota el Moré Yosef Ben Abraham, de la comunidad sefardita Menora, quien se encuentra actualmente en la República de Bolivia. Está recuperando una enfermedad muy difícil. Por tal razón, amados Javerín, nosotros vamos a dar este estudio. Bien, comencemos con Carta a los Romanos, capítulo 13. Como veníamos nosotros, estimados Javerín, señalando, antes de estudiar cualquier escrito de las Sagradas Escrituras, debemos nosotros enfocarnos en el marco contextual y preguntarnos las siguientes interrogantes. Primeramente, ¿quién es el autor de Carta a los Romanos? Rab Shaul, el apóstol Pablo. ¿Para quién dirige Rab Shaul esta carta? Justamente para aquellos estudiantes talmidín que se encuentran en la dispersión en la ciudad de Roma, ¿correcto? ¿Bajo qué contexto está escribiendo Rab Shaul esta carta? Bajo el contexto del Imperio Romano, un imperio que tenía un sistema económico esclavista. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de esta carta? ¿Cuál es el tema principal de esta carta? El tema del sometimiento a las autoridades. Ese es el tema importante que nosotros vamos a estudiar aquí. Entonces, después de haber definido estos aspectos necesarios e importantes, amigos míos, vamos a comenzar a revisar esta maravillosa carta. Y dice así: sométanse toda persona, kol nefesh, a las autoridades, exousiáis superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, y las que hay por Elohim han sido establecidas. ¿Qué debemos entender nosotros aquí, queridos Javerín y Karim? Que primeramente toda autoridad es establecida de parte del Eterno. Recordamos el pasaje en que Cayo Poncio Pilato le dice a Yeshua: ¿no sabes que yo tengo el poder incluso para dejarte ir? ¿Y qué le dice el Mesías? Tú no tendrías ningún poder si no te lo fuera concedido por mi Padre que está en los Shamayim. Entonces, ¿qué podemos notar? Que a las autoridades, correcto, ya sean creyentes o no creyentes, siempre las pone el Eterno. Entonces, este es el primer concepto que hay que entender. Las autoridades son puestas por parte de Hashem. Ahora bien, queremos estudiar nosotros esta palabra que se dio traducida como autoridad, ¿correcto? Para ver esa palabra nos vamos al texto griego. Y usted dirá, ¿y por qué no se va al texto hebreo? Sencillo, porque los escritos de los primeros discípulos, excepto Toldot y Yoshua, la gran mayoría están escritos en formato griego. Obviamente hay una mente judía atrás de, pero no debemos olvidar que en el papiro 46, que están las cartas paulinas, en este caso la que estamos estudiando el día de hoy, Carta a los Romanos, está en el lenguaje, perdón, el idioma griego. Entonces, bajo ese idioma hay que empezar a desmenuzar el texto. Ahora, ¿qué es lo que qué dijeron los escritores acerca de esto? ¿Qué significa la palabra autoridad en griego? Autoridad viene de la palabra exousiais, y exousiais tiene como raíz exousia, y esto lo tenemos en la concordancia Strong número 1849, en la que podemos apreciar lo siguiente, mis estimados amigos, que la palabra ek significa fuera de, correcto, y la palabra eimi significa ser como, un derecho o privilegio. Entonces, si juntamos ek y eimi, que nos da una autoridad, un poder conferido, una habilitación delegada, o sea, una autorización que opera en una jurisdicción. Entonces, ¿por qué es importante esto, señores? Porque ya que estamos hablando de Carta a los Romanos, estamos entendiendo que Rab Shaul escribe esto a los estudiantes en Roma
compuestos tanto por judíos, me refiero a aquellos judíos que estaban en la dispersión, como también por los temerosos de Elohim, aquellos no judíos que se estaban integrando a la asamblea de estudiantes de Yeshua. Entonces, recapitulando esto, nos está mencionando acá el Rab Shaul de una autoridad. Y obviamente la autoridad, señores, tiene que ver justamente con la jurisdicción. Entonces, si analizamos que estamos estudiando el Imperio Romano, cada lugar del imperio tenía una jurisdicción, ¿correcto? Y esta jurisdicción tenía a un encargado. Y este encargado era el que hacía ejercer ahí la ley romana. Entonces, eso también hay que entenderlo. Que si bien los talmidín guardaban la Torá, si bien los talmidín tenían a la Torá como norma de vida, eso no significa que eran anarquistas, que iban en contra de las autoridades establecidas. Entonces, ¿qué podríamos también nosotros visualizar aquí? Podríamos también visualizar, mis amados Javerín, el tema del poder de la elección. ¿Qué significa esto? Que la palabra autoridad, que en este griego es exousia, tiene que ver con el poder de elección, la libertad de hacer lo que uno quiere, la licencia o el permiso. También tiene que ver con el poder físico y el poder mental, la habilidad o fuerza con la que uno está dotado, que posee o ejerce. También el poder de la autoridad, la influencia y la del derecho. Y no se olvide usted esta palabra, ya que al estudiar esta carta se estudia bajo el contexto del derecho romano. También tiene vinculación con el poder de gobierno o el poder de aquel cuya voluntad y órdenes deben ser sometidas por otros y deben ser obedecidas. Entonces, acá eminentemente la autoridad de la que nos está hablando el Rab Shaul, señores, son las autoridades romanas. Otra vez, no se trata de autoridades de la comunidad, sino de las autoridades romanas. ¿Por qué? Porque ellos están dentro de un imperio llamado Imperio Romano. Y en el Imperio Romano no rige la Torá, rige la ley romana. Por lo tanto, este marco contextual enfoca justamente con el tema de las autoridades del Imperio Romano. Uno de los problemas que se presenta aquí es que cuando muchos estudiantes de los escritos de los primeros discípulos le quieren aplicar esta porción a las autoridades de la comunidad y vamos a ver que no, porque más adelante nos habla de la espada. Entonces eso es algo muy importante que hay que nosotros entender. Ahora, analizando el pasuk número 2, menciona lo siguiente, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Elohim, resiste. Y los que resisten acarrean condenación. Esta palabra en hebreo es mishpat y en griego tiene que ver con crima para sí mismos. Entonces, otra vez, cuando nos habla que los que resisten a la autoridad resisten al Eterno. ¿Por qué? Porque ya nos hemos enfocado que en el primer pasaje nos habla de que toda autoridad, ya sea autoridad de creyentes o no creyentes, son impuestas por Hashem, quien está por encima de todos. Y aquel que resiste la autoridad está resistiendo a Hashem. ¿Por qué razón? Porque Hashem es el que ha puesto a esa autoridad. Y el que se revela a esa autoridad de una manera anarquista está presentando resistencia a Elohim. Entonces, es interesante acá, mis amados amigos, notar la palabra mishpat en hebreo y krima. Ahora, ¿qué significa la palabra krima? Krima, señores, es un sustantivo neutro derivado de la palabra crino. Crino significa distinguir, juzgar, ¿correcto? Es un juicio enfatizando su resultado, ¿correcto? Y aplica justamente a la condenación eterna, al tormento para los no redimidos. Cuando nosotros hablamos, señores, de condenación eterna, entendemos que la condenación eterna no tiene que ver con almas inmortales que se achicharran en el infierno, porque obviamente eso pertenece a la teología cristiana. Si nosotros analizamos claramente que los únicos que tienen vida eterna son los que están en el libro de la vida, por lo tanto, aquellos que no están en el libro de la vida no tienen vida eterna. Por lo tanto, cuando nos habla de una condenación eterna, este es un hebraísmo que connota justamente el estado de desaparecer. ¿Qué significa? Que las personas que no están en el libro de la vida, sencillamente ya no existen para Hashem. No sé si me dejo entender hasta ahí.
Eso es lo que hay que entender, que en las escrituras encontramos los hebraísmos. ¿Ok? También entendamos que la palabra crino viene de crima, y crima tiene que ver con el resultado de un juicio, con el veredicto de un juicio. Y esto justamente, esto tiene que ver con la relación de causa-efecto. De hecho, cada decisión, cada acción que tomamos conlleva a resultados eternos inevitables. O sea, se produce la ley de causa y efecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos analizar acá? Que aquellas personas que resisten a la autoridad van a sufrir un crimen, van a recibir el resultado de un juicio. Y si nosotros enfocamos en base al Imperio Romano, porque ese es el marco histórico de esto, entonces, ¿cuál sería, señores, la condena de un hombre que viola la ley romana? Obviamente, si la pena no es muy grave, tendría que pagar un impuesto. Si la pena es regularmente fuerte, esa persona tendría que sufrir, vamos a decir así, un destierro. Y si la persona comete una falta grave, tendría que morir crucificado. O sea, obviamente si es un revolucionario, si es una persona detractora del imperio, tenía que ser decapitado. Entonces, es una situación que hay que entender. Ahora, esta palabra condenación aplica a decreto, a juicio, correcto, a la decisión que uno pasa por las faltas de otros. En un sentido forense, o sea, un sentido clínico, es la sentencia de un juez. Y también aplica justamente a una demanda judicial en una corte. Entonces, si conectamos el número 1 y el número 2, tendríamos autoridad y también tendríamos condenación. Entonces, ¿qué podríamos deducir nosotros de ahí? Que la persona que desobedece la autoridad va a recibir una condena. ¿Y cuál va a ser la condena? La que va a determinar la corte en base al derecho romano. Recuerde, obviamente los talmidín están dentro del Imperio Romano y tiene que conocer la ley romana para evitar transgredirla. Correcto, porque obviamente es la ley que ellos tienen que sujetarse como miembros de una sociedad. Ellos no son anarquistas que imponen su propia ley, no. Ellos son personas que guardan la Torá y a pesar de guardarla, se sujetan vamos a decir así, a las leyes terrenales. Entonces, eso es algo bien importante que hay que notar. En el verso 3 nos dice, porque los magistrados, en griego arcontes, no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, ¿qué está diciendo Rab Shaul? La primera idea, amigos míos, tiene que ver con autoridad. Autoridad romana, obviamente. La segunda tiene que ver con condenación. Condenación entendida en el sentido del veredicto que se le da a la persona que transgrede las leyes del Imperio Romano. Y en la tercera idea nos habla de los magistrados. Obviamente, ¿quiénes son los magistrados? Los arcontes. La palabra arcontes viene de arco, que significa regla, tomar precedencia. Propiamente un gobernante preeminente, un jefe. En este caso, un comandante con autoridad e influencia sobre las personas en una jurisdicción. Aplica a un gobernante, aplica a un comandante, a un jefe, a un líder. Entonces, quien podría aplicar justamente la sentencia, obviamente, tendría que ser un gobernante. Recordemos el caso de Cayo Poncio Pilatos. Él fue el que determinó el veredicto final. Entonces, más que pertenecer a un jefe o a un comandante militar, tiene que ver con un gobernante, porque obviamente el gobernante del Imperio Romano es aquel que va a tener a una cantidad de legiones de soldados romanos que van a hacer cumplir la ley romana. Entonces, vamos entendiendo 3 puntos que habla Rab Shaul. Autoridades en el Imperio Romano. Segundo, el desobedecer a dichas autoridades puede tener una condena, o sea, una respuesta de parte del imperio. Y en un tercer punto, Rab Shaul nos habla de los magistrados, de los arcontes, ¿correcto? Y para no sufrir, vamos a decir así, la mano de los arcontes, sencillamente acá dice Shaul, haz lo bueno. Si haces lo bueno, los arcontes no te van a perseguir. ¿Ok? Eso es muy importante de entender. ¿Qué dice ahora pues en el pasuk número 4? Porque es servidor en hebreo Mesharet de Elohim para tu bien. Pues si tú haces lo malo, entonces teme, porque no en vano lleva la espada a Jairan, pues es servidor de Elohim.
vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, en el pasaje número 4, Rab Shaul, como buen ciudadano romano, recuerde usted que Shaul es judío de nacimiento, pero se crió en Tarso y por lo tanto él tenía la ciudadanía romana y conocía, vamos a decir así, la ley romana. Por eso que él, para evitar que los talmidín sean ejecutados o sean sentenciados, les está dando una serie de recomendaciones cívicas, correcto, para evitar que ellos transgredan la ley romana. ¿Y por qué es importante eso, señores? Porque otra vez, el reino de Elohim no es un reino de anarquía, de que yo hago lo que quiero, sino que yo guardo la Torá, pero me sujeto a las leyes de los países en los cuales yo me encuentro habitando. Entonces, analizando la palabra espada, amigos míos, en la concordancia Strong 3162 tiene que ver con la palabra mahaira. Mahaira es propiamente un cuchillo de matanza, es una espada corta o puede ser también una daga, usada principalmente para apuñalar. Figurativamente es un instrumento para exigir retribución. Entonces, podemos notar que la aplicación de la palabra mahairan es un cuchillo grande usado para matar animales y cortar la carne, y acá viene lo importante, es una espada pequeña distinguida de la espada grande como un instrumento de un magistrado o un juez, aquel que se encarga de dar muerte por la espada. Entonces, otra vez, cuando Rab Shaul está enfatizando mucho en este aspecto de la espada, le está diciendo que estos arcontes, o sea, estos magistrados pueden justamente ejecutar la pena capital, por eso llevan ellos un cuchillo. ¿Por qué llevan ellos el cuchillo o la espada? Porque eso denota su autoridad. Por lo tanto, las personas que violen las leyes de Roma van a ser pasados por cuchillo, o sea, van a recibir una retribución. Por eso dice acá, si tú haces lo malo, entonces teme, pues, porque no por gusto llevan la espada. Eso tiene lógica, o sea, la espada va a ser símbolo de autoridad, así como el policía el día de hoy porta una pistola, o los soldados dentro de sus cuarteles portan fusiles, es lo mismo. O sea, esas armas representan obviamente la autoridad. ¿Ya? Por eso dice acá que es vengador solamente para castigar al que hace lo malo. Y la pregunta retórica es, ¿y al que hace lo bueno lo castigarán? No, porque está cumpliendo las leyes del país en el cual habita. Entonces, otra vez, Rab Shaul está hablando acá en un contexto eminentemente a los estudiantes para que ellos tengan en consideración estas recomendaciones, ya que no pueden actuar de una manera sindicalista, de una manera anárquica, sino que ellos tienen que respetar las leyes del imperio en el cual ellos viven. Por más que ese imperio sea podrido, corrupto, vamos a decir así, politeísta, idólatra, aún así con todo y eso Rab Shaul está dando conceptos de lo que es el respeto, de lo que es el valor a las leyes del país que uno lo habita. Entonces, acá, por ejemplo, podemos tomar en cuenta que Saúl está dando esos lineamientos a los estudiantes. ¿Ok? Y dice en el 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y conciencia en hebreo es matspun, y en griego es sineidesin. Sineidesin. ¿Okay? Entonces, revisando la palabra conciencia en el idioma griego, vamos a la concordancia Strong 4893 y notamos que la palabra sineidesis, correcto, se divide en dos, en sin y eido. Sin es junto con y eido es saber. Entonces, ¿qué significaría la conciencia? Aquello que uno sabe. Adecuadamente es el conocimiento conjunto, es decir, la conciencia que une la parte moral y la parte espiritual, dos partes que tienen que ser fundamental en la vida de todo estudiante de Rabbi Yeshua, como parte de ser creado en la imagen divina, eso que es en hebreo el Selen Elohim. Selen Elohim significa reflejar los atributos del Eterno. En consecuencia, todas las personas tienen esta capacidad dada por Hashem de saber hacer lo correcto de lo incorrecto, porque cada uno es un agente de moral libre. Y esto lo tenemos en Juan capítulo 1, versículos del 4, 7 y 9. Tenemos también en Génesis, Bereshit 1, pasajes 26 y 27. Entonces,
¿Qué también implica la conciencia? El sneidesis. Tiene que ver justamente con el discernimiento innato, una conciencia que se juzga a sí misma. Entonces, entendiendo justamente esta conciencia, podemos notar que la conciencia es la que redarguye a la gente de haber cometido pecados, entendido por pecados como transgresión de la Torá. También la conciencia de la nobleza y un alma consciente de su noble origen. También aplica al alma que distingue entre lo que es moralmente bueno de lo que es malo. Incita a hacer lo primero y evitar lo segundo. Encomia a uno y condena al otro. Entonces, Rab Shaul les está pidiendo a los estudiantes desarrollar un elevado nivel de conciencia. ¿Qué significa eso? De poder distinguir el bien del mal. ¿Por qué? Porque si ellos hacen el bien, no por temor a la espada del arconte, o sea, no por temor al castigo que les van a infligir en sus cuerpos, sino por una moral, vamos a decir así, por una conciencia elevada de hacer lo bueno para dar testimonio de que son estudiantes de Yeshua y por consecuencia guardadores de Torah, entonces eso les ganará buen testimonio a los ojos de los romanos. Entonces note usted, Shaul en los primeros pasajes ya dio lineamientos, correcto, vamos a recapitular rápido, con las palabras claves. Habló en el pasaje 1 de autoridad, en el 2 la condenación que viene por desobedecer esa autoridad. En el 3 nos habla justamente de quiénes son los que van a ejercer esa autoridad, los arcontes, los magistrados. Nos menciona en el 4 que ellos llevan la espada como símbolo de su poder y que solamente castigarán al que transgrede la ley. Y en el 5 nos está diciendo, pero ustedes más que tenerle miedo a la espada, al castigo, no lo hagan por eso, háganlo por una conciencia elevada. ¿Ya? Por eso es que ustedes tienen que sujetarse. Entonces es muy importante que Shaul no está apelando al miedo como hacen las religiones y las sectas, que si no crees esto te vas al infierno, o si no crees esto te lleva el diablo, no. Rab Shaul está apelando no al miedo como hacen las comunidades fanáticas que le meten a la gente el miedo y el terror, sino está apelando al estado del alma, a la conciencia elevada. A eso está apelando el Rab Shaul, muy importante. En el 6 añade, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Elohim, que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, otra vez, si hablamos del Imperio Romano, sabemos que el imperio cobraba distintos tipos de impuestos para construir los coliseos, los acueductos, para realizar viajes marítimos. Entonces, los talmidín estaban obligados a pagar sus impuestos. Para entender esto, vamos a recordar un pasuk en la cual le preguntan a Yeshua, maestro, ¿es bueno pagar el impuesto a César? Y obviamente Yeshua les pregunta, ¿de quién es esta moneda? Entonces dice, de César. ¿Y qué dice Yeshua? Denle a César lo que es de César y a Hashem lo que es de Hashem. Entonces, otra vez Yeshua les ha legado a sus estudiantes un principio de sujetarse a la autoridad y obedecer justamente a las autoridades que han sido impuestas. No a ser otra vez anarquistas, rebeldes sin causa, sino personas obedientes que dejen buen testimonio de que son talmidín. Y añade justamente aquí en el 7, pagad a todos los que le debéis, ¿correcto? Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Entonces, si nosotros entendemos esto, la palabra tributo viene del griego forón. Forón tiene como raíz fero y fero es una carga, ¿correcto? Es decir, en sentido figurado, un impuesto es una elevación individual sobre personas o bienes. Es un tributo especialmente el impuesto anual sobre casas, tierras y personas. Entonces, otra vez, el estudiante de Yeshua de ese momento no tenía que ser un evasor de impuestos. Si hace 2000 años Shaul les dijo que no evadieran los impuestos, entonces ahora con mucho menos razón, 2000 años después, se van a evadir los impuestos. También menciona el tema del tributo. Tributo también tiene connotación con telos, y telos tiene connotación con un impuesto indirecto sobre los bienes. ¿Correcto? Y eso se aprecia en Mateo 17:25 y Romanos 13:7. Entonces, ¿qué podríamos nosotros notar aquí? Que Shaul le está diciendo que no solamente paguen el tributo, sino, señores, también paguen sus impuestos. Páguenlos. No se hagan de la vista gorda. No sean evasores. Paguen. No sean rateros. Por usted que un mandamiento de la Torah dice, no robarás. Por lo tanto, el no pagar impuestos es robar.
Entonces es muy importante lo que se recalca acá Rab Shaul. Al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Eso obviamente aplica a las autoridades, que por más corruptas que hayan sido de ese imperio depravado, de ese imperio idólatra, infame, aún con todo y eso, Shaul le pide a la gente, a los talmidín de Roma, que mantengan el respeto y la honra hacia esas autoridades. En el pasaje 8, acota, no debéis nada a nadie, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Todá. Entonces, ¿por qué es importante esto? Cuando dice no debéis nada a nadie, significa paguen sus impuestos, paguen sus tributos, honren a sus autoridades, correcto, y también acota justamente respeten a las mismas. ¿Ok? Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque el que hace estas cosas, o sea, el que paga sus impuestos, el que paga sus tributos, el que respeta a sus autoridades y el que las honra, entonces verdaderamente demuestra el precepto de amar al prójimo. Y si lo ha hecho, ha cumplido la Torah. Entonces, acá Shaul está llevando a los estudiantes de Roma a un nivel de teoría a práctica, porque todos pueden decir que yo amo a mi prójimo, pero verdaderamente se cumple eso cuando uno paga sus impuestos, paga sus arbitrios, como decimos ahorita, su alcabala. Entonces, ahí es donde realmente se demuestra el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque no se está robando, sino se está cumpliendo. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, en el pasuk número 9 va a comentar lo siguiente. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya, ¿de dónde saca Rab Shaul esto? ¿Por qué menciona los mandamientos? Porque recuerde usted, hemos hablado en todos los pasajes anteriores, vamos a recapitularlo rápido. En el primero hablamos de autoridad. En el 2 hablamos de condenación. En el 3 hablamos de magistrados. En el 4 hablamos de la espada. En el 5 hablamos de la conciencia. En el 6 hablamos de los tributos. En el 7 se recalca eso. También se habla de los impuestos, el respeto y la honra. En el 8 de no deber nada a nadie. Por eso justamente dice, no adulterarás, ¿ya? No matarás, no hurtarás, o sea, no seas choro, no seas sinvergüenza, paga tus impuestos. No dirás falso testimonio ni codiciarás, y cualquier otro mandamiento de ellos se va a resumir en amar al prójimo. O sea, el que cumple, no adulterar, no matar, no hurtar, no decir falso testimonio y no codiciar, verdaderamente está amando a su prójimo. Entonces Shaul, al dar esta conexión, está haciendo una referencia a el texto de Éxodo, Shemot 20, del 13, del 15 al 17, al Deuteronomio 5, del 17 al 21, y Vayikra, Levítico, del 19 al 18. ¿Qué dice Rab Shaul vamos parafraseando lo que dice Shemot? Dice así, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y eso lo va a repetir, eso lo va a recordar mejor dicho de Moshe en lo que es el Devarim. Sabemos que Devarim son palabras, en el griego es Deuteronomio, que significa la Mishneh Torah, la repetición obviamente, de la Torah. Entonces, al enfatizar nosotros esto, vamos a entrar a lo que es la séptima lía de Parashat Beit Hanan, y otra vez recapitula, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, la persona que cumple todo eso se resume en el pasaje de Vayikra 19-18, que dice en Vayikra Levítico, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Firma Yo Hashem. Entonces Rab Shaul lo que está buscando, mis amados amigos, es elevar la conciencia de la gente. Que no solamente por temor a la espada, sino por una conciencia elevada. Y que demostrando el amor al prójimo, demuestran cumplir la Torah. Entonces,
¿Qué seguiría acá en el Pasuk 10? Dice, el amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la Torá es el amor, por supuesto, porque no se trata de una Torá de piedra, sino de una Torá interna, de una Torá en tu cuerpo y en tu mente. Por eso él habla de la conciencia, porque la conciencia es lo que te redarguye, la conciencia es lo que te lleva a hacer lo correcto. Entonces justamente ese es el objetivo de la Torá, el ahabá, el amor. Y ya sabemos que ahabá justamente tiene una gematría de 13 y connota los 13 atributos de Hashem. ¿Ok? Eso es muy importante de anotar. Ahora bien, ¿qué menciona ahora Rab Shaul en el 11? Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. En hebreo, Yeshuat Eloheinu, que cuando creíamos. Entonces, ¿por qué Shaul le pide a las personas justamente que cumplan la Torá, que vivan en armonía, que no sean sinvergüenzas, sino que paguen sus tributos? Porque para Shaul en el primer siglo ya se venía el reino mesiánico. ¿Qué significa? Sabemos nosotros que Yeshua instaló el reino teocrático, el Malhut Hashamayim, y obviamente en la generación de Shaul pensaban que el Mesías estaba a la puerta. Obviamente sabemos nosotros que el pensamiento de todo judío es que el Mesías está por venir. En este caso particular, el Mesías ya había sido revelado a los 12 Talmidim y también a Shaul en la persona de Yoshua Minasrat. Entonces ellos estaban esperando, mis amados amigos, justamente esa redención, ese rescate, es decir, que el Mashiach salga de su ocultamiento para comenzar lo que sería el reino teocrático. ¿Ok? Por eso justamente dice él, está más cerca de nosotros nuestra salvación, porque esa es la esperanza de los talmidín en el primer siglo. Y dice, de Laila, la noche está avanzada y se acerca el día. Ahora, cuando hablamos del día, ¿a qué día se refiere? Al Yom Hadin, al día del juicio. ¿Y cuál es Señor, es el día del juicio en el mundo hebreo? Tiene que ver con la fiesta del Yom Kippur. Entonces, acá les está hablando de que se viene un Yom Kippur, un día del juicio. Entonces la pregunta es, ¿qué se tiene que hacer en el Yom Kippur? Se tiene que pasar vestidos de blanco delante de Hashem. Y obviamente ahí es donde se van a poner en balanza, vamos a decir así, las transgresiones versus los méritos que ha hecho la persona. Y se va a sellar ese veredicto. ¿Ok? Entonces por eso Shaul le pide que ellos se preparen para ese día del juicio. Y dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz. ¿Qué significa? Que el ser humano tiene que retornar al estado de Or, obviamente teniendo luz como Or con Aleph, ¿ok? A diferencia de Or con Ayin, sabemos que Or con Aleph denota la luz cósmica, mientras que Or con Ayin solamente denota piel. Entonces, esa es la diferencia que está recapitulando aquí Rab Shaul, que las personas deben elevarse para que brillen, para que estén lúcidas, para que estén con, vamos a decir así, una suerte de vestiduras blancas el día del Yom Kippur. ¿Por qué es importante esto? Porque esa vestidura refleja la condición espiritual. Si la vestidura está sucia, la condición espiritual de la persona es una condición pecaminosa. Si la vestidura está limpia, refleja un orden de vida correcto, guardamiento de misbot y aplicación en la vida diaria. Entonces, dice aquí, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Por qué es tan importante este versículo número 13, amigos míos? Porque acá Rab Shaul había notado que muchos de los talmidín estaban en glotonerías. ¿Por qué? Porque recordamos que otra vez están en el Imperio Romano y en el Imperio no es algo raro que haya grandes comelonas en las cuales después ellos se metían el dedo a la boca y vomitaban. O sea, esa era parte del mundo romano. Para verificar eso, yo los invito a que vayan a revisar la historia, los grandes banquetes que se daban en Roma. Entonces muchos talmidín estaban cayendo en esto, por eso Rab Shaul recalca esto, porque miren, si es que no hubieran glotonerías, entonces ¿para qué lo menciona Shaul? No tendría ningún sentido. También acá habla de las borracheras. Recuerde usted, las borracheras, lujurias y bacanales
y lascivias, perdón, entran en las fiestas del dios Baco, un dios del mundo griego, o conocido como Dionisios en el mundo griego, que es el dios del vino, en el cual obviamente bebían hartamente y habían sexo desenfrenado de todos contra todos. Entonces Shaul, consciente de que su gente está en medio del imperio romano, que hay muchos piadosos, temerosos que están entrando a la comunidad de Talmidín de Yeshua, pero que todavía no se han despojado de ciertas cosas. Entonces justamente esta es la advertencia. El contexto de glotonería, las grandes comelonas en Roma, borracheras, lujurias y lascivia, el contexto de los grandes bacanales, y que no entren en contiendas ni envidia, o sea, que no envidien la posición y estatus social de sus demás compañeros. Y dice en el 14, sino vestíos del Mesías Yeshua, y no proveáis para los deseos de la carne. Eso significa, alimente usted su buena inclinación y no alimente su yetzer hará, su mala inclinación. Entonces, después de haber analizado, mis amados amigos, históricamente, la carta de Shaul, entendiendo quién es el escritor, Rab Shaul, quiénes son los destinatarios, los talmidín en la comunidad en Roma, cuál es el mensaje principal, que se sujeten a las autoridades, cuáles son las ideas secundarias, que desarrollen la conciencia, que tengan respeto por los arcontes, que ellos portan el arma, etcétera, etcétera. Son ideas secundarias. Entonces, habiendo ya analizado en el nivel Peshat esta maravillosa carta, pasamos al nivel Remets, y nosotros sabemos que en el Remets tiene que ver con conexión, por ejemplo. Eso lo podemos apreciar en el verso 9. En el verso 9 se conecta el texto de Romanos con el libro del Éxodo, con Devarim, y también se conecta con Vayikra. Entonces es muy importante notar cómo en el nivel Remets se va a dar justamente lo que es la conexión. ¿Ok? Entonces ese es muy importante. Ahora, cuando nosotros pasamos, mis amigos, al nivel Drash, correcto, pasamos al nivel de una alegoría. Si convertimos esta carta en una alegoría, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos lo siguiente, mis amados Javerín, que obviamente la persona que imparte justicia, ¿ya?, es el alma. Y lo que tiene que sujetarse al alma, correcto, son las ideas y pensamientos. O sea, los creyentes de Roma representarían justamente las ideas y pensamientos. Rab Shaul, el escritor de la carta que habla mucho de la conciencia, representaría el alma. El arconte, el magistrado, en este caso el que porta la espada, representaría el atributo del juicio. Y ya sabemos nosotros que en las 10 sefirot, en el árbol de la vida, el atributo del juicio se encuentra en la columna izquierda, que representa al patriarca Yitzhak, que es justamente la severidad. ¿Ok? Eso es importante de nosotros tener en cuenta. Y que obviamente si hacen lo bueno, van a ser elevados. Entonces, ahí el alma es lo que tiene que decidir, que tiene que tomar la decisión de alimentar su Yetzer Hará y declinar, alimentar su Yetzer Hatov y declinar su Yetzer Hará. Entonces es interesante notar nosotros cómo esto deja de ser algo, vamos a decir así, literal, y se convierte en algo alegórico, en una parábola. Repito, en la cual Rab Shaul, el escritor de la carta, representa justamente al alma. Los destinatarios representarían las ideas, ¿correcto? El arconte representa la columna izquierda y lo que representa el amor. Por eso él menciona mucho, hay un pasaje muy importante que Rab Shaul nos menciona el amor. ¿Ok? Y eso está aquí en el versículo número... en el 10. Y cuando hablamos nosotros del amor, haría referencia a la columna del lado derecho, a la Geset, a la bondad, a la Javá. Ya sabemos que Abraham representa el amor, entonces el patriarca Abraham representa la columna del lado derecho. Entonces acá nos está mostrando, hablando ya a nivel alegórico, las dos columnas del árbol de la vida, ¿correcto? Entonces eso es bastante importante nosotros de notar, que debemos tener equilibrio.
¿correcto? Y debemos hacer el esfuerzo para tener una mayor preponderancia en la columna derecha del árbol de las 10 sefirot. Ahora bien, amigos míos, entonces es importante nosotros notar esto. Y a un nivel SOT podríamos nosotros ahí notar que nos habla de el amor. El amor es lo más importante. Y ya sabemos que amor en hebreo se escribe la ahabá. Y ahabá comienza con la alef. Alef tiene connotación con cabeza de toro, con el poderoso. Entonces, ¿qué nos estaría diciendo? Que nosotros tenemos que desarrollar esa ahabá, ese amor en el nivel SOT. Y al encontrar nosotros esa alef, que puede ser leída como una elef, puede valer 1, pero también puede valer 1000, entonces nosotros desarrollaremos, ¿correcto?, ese atributo de Elohim. Y por lo tanto, al desarrollar nosotros esa alef, esa cabeza de toro, ¿correcto?, nosotros llegaríamos a reflejar el Sel en Elohim, la imagen del Eterno. Sabiendo nosotros que en Ahabá, de Gematría 13, se habla de los 13 atributos de misericordia del Eterno. Tardo en la ira, grande en misericordia, que perdona las maldades de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación, etc. Entonces, ¿qué significa? Que el ser humano tiene que reflejar precisamente esos 3 atributos en su vida diaria. Por eso no solamente debe ser Selen Elohim, sino Selen y Demut. Entonces, es importante esto, mis amados amigos. Ahí habríamos hecho un análisis completo en los 4 niveles de interpretación de la Torá. Ahora, si deseáramos verlo a una relectura, a una aplicación devocional para nuestras vidas, entonces, ¿cuál sería la aplicación actual? Note usted, estoy diciendo relectura. Ojo, porque recuerde usted, esta carta tiene destinatarios iniciales. Entonces, hablando de una relectura, diría lo siguiente. Para mí actualmente, ¿quiénes son los arcontes? Los arcontes actualmente representan a los que portan el arma, en este caso la espada. ¿Y quiénes son? Los fiscales, los abogados, ¿ya? Y obviamente a la persona que quebranta la constitución de un país, llámese Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, México, esa persona ineludiblemente va a ser llevada ante la fiscalía. Y cuando la persona sea llevada a la fiscalía, va a ser procesada. Y si se le demuestra culpabilidad, la persona va provisionalmente a una carceleta. Y si la persona ha infringido grandemente la Constitución, entonces pasa a un penal. La aplicación devocional viene, recuerde usted, al final. Entonces, ¿cómo yo aplico esta relectura? De la siguiente manera, que nosotros en el verso 1 tenemos que respetar a las autoridades judiciales de nuestros países, al sistema del Poder Judicial. En el pasaje 2 nosotros notamos que obviamente la persona que viola la Constitución va a ser sujeta a una condena. Y obviamente la condena va a estar en función a la gravedad del delito que ha cometido. En el verso 3 nos haría énfasis en los magistrados, que estamos notando que serían los fiscales y también serían los abogados. En el 4 nos habla de la machaira, de la espada. Obviamente la espada que representa el veredicto final, ¿correcto? Eso representa. En la aplicación devocional notaríamos que en el 5 nosotros tendríamos que manejarnos en base a la conciencia. ¿Cuál es la conciencia? La Torah, las enseñanzas de la Torah. En el número 6 diríamos, bueno, no, hay que pagar, señores, los impuestos del agua, perdón, servicio de agua, luz, hay que pagar los impuestos de arbitrios, también los del trabajo, entonces, o sea, hay que darle aplicación aquí. Y notaríamos que en el 8 no tenemos que tener deuda con nadie. Si algún hermano, alguna hermana nos ha prestado un dinero, hay que pagarle, no hay que ser sinvergüenzas, hay que pagarle. Por eso dice acá claramente, no le deban nada a nadie, puntual. En la aplicación devocional notaríamos nosotros que en el 9 tenemos que tener estos 5 mandamientos de los 10, los que representan a los mandamientos del amor al prójimo, bien presente. No matar, no cometer adulterio, no hurtar, no hablar falso testimonio, ni codiciar. Así, puntual. Entonces, en la número 10, justamente si nosotros cumplimos esos mandamientos, entonces realmente demostramos el amor al prójimo. Por eso Jacob, el hermano de Yeshua, dice, demuéstrame tu fe a través de tus obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, tenemos que demostrar esa, esa fe a través de acciones. Porque recuerde usted, el Eterno no está interesado en personas que hablen como papagayos, sino en gente que ejecute.
Entonces, en el 11, en la aplicación devocional a nuestras vidas, sabemos nosotros que nuestra redención está cerca. ¿Y cuando llega, señores, la redención? Cuando usted se eleva espiritualmente, porque cada vez que usted se eleva espiritualmente, acelera la aparición del Mashiach, o sea, hace que él salga de su ocultamiento. Y en el 12 tendríamos totalmente en claro la fiesta del Yom Kippur. Y en el 13, justamente no alimentar la mala inclinación, la Yetzer Hará, que tiene que ver con glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias y contiendas. Y finalmente en el 14, imitar al Mashiach, revestirnos de él y seguir sus pisadas. Entonces, esa, señores, es la aplicación devocional que yo le doy a mi vida, pero esta es la aplicación final. Después de haber hecho el análisis Pardes, recién viene esta aplicación. Entonces, mis amados amigos, eso me parece importante, notar justamente que nosotros debemos enfatizar esto y que el Eterno, quien es bendito, debe siempre ayudarnos a mantener el equilibrio para no ser gente desequilibrada, para no tener ese desequilibrio en la parte de juicio, sino tener el equilibrio en la parte del amor, en la parte de la Java. Entonces, mis amados amigos, este es el análisis que estamos planteando a Carta a los Romanos, capítulo 13, esperando que sea de verajá para ustedes. Que Hashem bendito les bendiga y continuemos siempre estudiando las palabras de la Torah. Me despido de ustedes hasta una futura oportunidad, si Hashem así lo permite. Shalom Bekoltu.